Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal Citas de Psicoanálisis. En esta lista de reproducción voy a continuar con los videos que sean de utilidad para ustedes, los que están estudiando, para rendir el examen de residencias y concurrencias en psicología de la ciudad de Buenos Aires. Voy a seguir leyendo el material para ayudarlos en su estudio, para que les sirva como ustedes quieran. Pueden repasarlo, oírlo o hacer lo que quieran con el material. Seguramente tenerlo en audio puede serles de utilidad. Pueden escucharlo al dormir, cuando van en el colectivo, para repasar antes de ir al material, después de ir a los cursos. En fin, les puede ser de utilidad, seguramente, dada la cantidad de material que tienen que estudiar e incorporar. Quiero hacerles mi aporte y dejarles estos videos. Hoy vamos a trabajar con los lineamientos para la atención de la urgencia en salud mental. Lineamientos para la atención de la urgencia en salud mental. Red de Servicios de Salud Mental con base en la comunidad. Ley Nacional 26657. Convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a ver cómo nos indica este paper, esta ficha, que hay que trabajar en la urgencia. Vamos a leerlo punto a punto. Flujograma de atención. Acá lo pueden seguir en la pantalla. Cualquier cosa ustedes tienen la libertad de poner pausa, volver a escuchar, leerlo, detenerse a leer, lo que quieran hacer. Punto 1. Medidas iniciales de cuidado. Entonces, las medidas iniciales de cuidado son atención digna, receptiva y humanitaria, atender prontamente para disminuir el sufrimiento de la persona, asegurar una comunicación clara y sensible a las diferencias de edad, género, cultura e idioma, generar un vínculo de confianza con la persona y sus referentes, garantizar condiciones de cuidado, propiciar acompañante sanitario, social, familiar o vincular. Bueno, entonces, garantizar condiciones de cuidado, propiciar acompañante sanitario, social, familiar o vincular. Punto 2. Evaluación integral del estado de la persona y de la situación. Todo esto para pensar la urgencia. Aspecto general, hay que tener en cuenta, cuando uno evalúa la situación general y el estado de la persona, tiene que tener en cuenta el aspecto general, el examen físico general, el estado psíquico global, la situación vital, familia, vivienda, trabajo, considerar factores protectores y factores de riesgo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta todas estas variables cuando uno está frente a una persona en urgencia, en emergencia, en urgencia. Hay que descartar cuadros orgánicos. También, es parte de la evaluación integral, descartar cuadros orgánicos. Punto 3. Cuadros o manifestaciones más frecuentes. Ahora lo vamos a ver en el cuadro. Punto 4. Estrategias terapéuticas inmediatas. A. Abordaje psicosocial o psicoterapéutico. Esto es, primer ítem, invitar a la persona a hablar de lo que le pasa. ¿Sí? Poder expresarse y ser escuchado suele tener efecto de alivio. Justamente ponerlo en palabras, empezar a hablar sobre eso, en general alivia. Segundo ítem, evitar confrontar o realizar juicios de valor. ¿Sí? Ante una persona en este estado de urgencia no se puede confrontar o realizar juicio de valor y hay que invitarlo a hablar, que comente lo que le sucede. Tercer ítem, considerar la red de apoyo sociofamiliar de la persona y favorecer su participación. Invitar a la red
sociofamiliar que esté al alcance a participar. Incluir las acciones intersectoriales necesarias para lograr una atención integral. Ese es el cuarto ítem. Incluir las acciones intersectoriales necesarias para lograr una atención integral. Último ítem, intervenir en el contexto de la persona en crisis. Acá aclara el paper que muchas urgencias se resuelven en esta instancia, ¿sí? O invitando a hablar a la persona, sin confrontarlo, tener en cuenta el apoyo sociofamiliar y favorecer su participación, incluir las acciones intersectoriales necesarias que pueden ser posibles de llevar adelante para realizar una atención integral, e intervenir en el contexto de la persona que está en crisis. Punto B. Abordaje psicofarmacológico. El fin de la medicación es provocar sedación, la supresión sintomática y disminuir el sufrimiento. Se prioriza la vía oral. El uso combinado de haloperidol y lorazepam es la indicación más adecuada para atender la urgencia, dice acá. Bueno, eso es terreno de los médicos. Acá hay una descripción de la medicación. Eso es para los médicos. Después C. Sujeción física o mecánica. Se realizará cuando no haya sido posible resolver la crisis por medio de intervenciones psicosociales y del uso del psicofármaco y exista riesgo cierto e inminente. Ahí se produce la sujeción física, cuando ya no han dado resultado las primeras formas de intervenir sobre la emergencia, la urgencia. Acompañar y evaluar a la persona con persistencia del riesgo cierto inminente en forma permanente. Controlar los signos vitales, y al ser una medida restrictiva, su utilización está fundamentada en el cuidado de la salud y enmarcada dentro de un enfoque de derechos. No se puede sujetar físicamente a cualquiera en cualquier situación. Tienen que haber fracasado con anterioridad los medios que se utilizan primero para atender a la situación. Después dice acá, explicar a la persona cada acto del procedimiento, la intención de cuidar y la transitoriedad de la medida. De ser posible contar con 4 o 5 personas, es recomendable que alguien coordine el procedimiento. Sujetar primero un brazo y la pierna contralateral hasta sostener las 4 extremidades, así como la cabeza. Colocar la cabeza ligeramente incorporada para evitar aspiraciones. La sujeción del cuero, material de consistencia similar o silicona, son las más seguras para realizar la contención. Aflojar y rotar periódicamente las ataduras para evitar lesiones. Bueno, esa situación bastante pesada. Veamos el punto 5. Plan de tratamiento o estrategia terapéutica y seguimiento. Está bueno conocerlo porque los psicólogos no se van a ocupar de eso, pero bueno, puede darse la situación en una guardia en la que sea necesario que vengan a implementar a quien le corresponda el servicio esta medida, y bueno, es bueno que el psicólogo sepa que puede suceder. Incluso supervisarla, ¿no? Si está viendo que están haciendo algo incorrecto, tal vez pueda sugerir la modificación de este procedimiento. 5. Plan de tratamiento o estrategia terapéutica y seguimiento. Puede requerir internación o no según diagnóstico situacional. Siempre se realizará seguimiento ambulatorio. Siempre se realizará abordaje con la red sociofamiliar. Muy bien, eso es parte de lo que decía al principio. Vamos a ver el cuadro de la derecha de este paper, que es el cuadro de... Son los cuadros o manifestaciones más frecuentes
con las que puede toparse un profesional frente a una urgencia. El primero es la excitación psicomotriz, descrito en los manuales de psiquiatría, cuyos signos y síntomas más habituales son todos o alguno de los siguientes: actividad verbal o motora aumentada o inadecuada, respuesta exagerada a estímulos, inquietud, miedo, ansiedad, agitación, irritabilidad, impulsividad, deambulación constante, auto o heteroagresión. El segundo ítem de los síntomas y signos habituales en la excitación psicomotriz son alteración de las funciones psíquicas, como pueden ser alucinaciones, delirios, alteraciones de la conciencia, del juicio, la memoria e insomnio. Tener en cuenta los signos de escalada en la excitación. Bien, luego tenemos los posibles factores causales de la excitación psicomotriz, que son el factor orgánico, por ejemplo, tóxicos, metabólicos, tumorales, infecciosos, traumáticos o posquirúrgicos. Los factores posibles orgánicos son tóxicos, metabólicos, tumorales, infecciosos, traumáticos, posquirúrgicos. Y también los psicógenos tenemos, que pueden ser una descompensación psicótica o una crisis maníaca o un episodio de ansiedad. En cuanto al tratamiento, vamos a indicar que el abordaje psicosocial y psicoterapéutico, el psicofarmacológico y o mecánico de ser necesario. Es lo que mencionábamos antes. En caso de causal orgánico, tratar el cuadro de base. O sea que si es orgánico la causa que produce la excitación, habría que ir directo hacia el cuadro de base. Muy bien. Pasamos a la segunda, inhibición psicomotriz. Los signos y síntomas más habituales son disminución o ausencia de la actividad motora, cognitiva y o verbal, dificultad o desinterés por el entorno o por sí mismo y actividades cotidianas, aislamiento, retraimiento, mirada perdida o extraviada, insomnio, hipersomnia. Los factores causales posibles son, en el marco del orgánico, pueden ser tóxicos, también metabólicos, tumorales, infecciosos o traumáticos. Y psicógenos, una descompensación psicótica o de cuadros depresivos. ¿Qué tratamiento? Bueno, también se trata en principio del abordaje psicosocial o psicoterapéutico, psicofarmacológico de base, del cuadro de base. En caso de causal orgánico, tratar el cuadro de base también. Muy bien, pasamos al siguiente, el punto 3, estados confusionales. Es otro de los puntos, de las manifestaciones más comunes que se pueden ver cuando alguien llega en urgencia. Tenemos dos, A y B. En el punto A tenemos el síndrome de confusión mental. Y el punto B, otros estados de alteración de la conciencia. ¿Sí? O sea que los estados confusionales los podemos dividir en el síndrome de confusión mental o en otros estados en los que la conciencia también está alterada. En el A, en el síndrome de confusión mental, los signos y síntomas más habituales son alteración evidente del nivel de conciencia, tendencia al sueño, obnubilación, estupor, trastornos cognitivos, alteración de parámetros vitales
En cuanto a los factores causales posibles, tenemos el orgánico generalmente, en el que tenemos también el tóxico, metabólico, tumoral, infeccioso o traumático. Y el abordaje terapéutico es el psicosocial y psicoterapéutico o tratamientos vinculados al cuadro de base. Otros estados de alteración de la conciencia, el punto B, tenemos que puede haber desorientación temporoespacial y o de sí mismo, disociación o despersonalización, distorsión de la atención, de memoria, de percepción, de actividad psicomotora y del sueño, y perplejidad. Los posibles factores causales, tenemos el psicógeno generalmente, en el que ubicamos traumas recientes, estrés agudo o descompensación psicótica. El abordaje es psicosocial, psicoterapéutico, psicofarmacológico y mecánico de ser necesario. Crisis de ansiedad o angustia es el cuarto punto. En general nos encontramos con una sensación desmedida de alerta, inquietud, aprensión, desamparo, miedos inespecíficos o excesivos, a estar o salir solo, a viajar, a morirse, etc. También con sensaciones subjetivas de dolencias físicas, adormecimientos, hormigueos en manos y piernas, ahogo, opresión precordial, sensación de muerte inminente o locura. También tenemos taquicardia, sudoración, hiperventilación, rigidez corporal, llanto, temblor generalizado o agitación. Todos estos síntomas podemos encontrar en las crisis de ansiedad y o de angustia. Los motivos psicógenos pueden ser psicógenos o reactivos a situaciones vitales, y de ser orgánicos pueden ser endocrinológicos, cardíacos o tóxicos. El abordaje psicosocial y psicoterapéutico, en el que se favorece la expresión del malestar y del motivo desencadenante. Y el abordaje psicofarmacológico o mecánico, de ser necesario, también es otra de las opciones. Muy bien. El próximo estado que puede presentarse en una urgencia es el estado delirante o alucinatorio. La sintomatología tenemos ideas delirantes, que pueden ser creencias falsas, sostenidas con certezas irreductibles, alucinaciones auditivas, visuales, senestésicas u olfativas. Esto es percibir voces, imágenes, sensaciones corporales, olores inexistentes. También pueden ser pensamientos incoherentes o disgregados. También pueden ser conductas desorganizadas y actitudes extrañas. Los causales pueden ser, de ser orgánicos, pueden ser tóxicos, metabólicos, tumorales, infecciosos o traumáticos. Y psicógenos, si son psicógenos, puede tratarse de una descompensación psicótica, un episodio maníaco o melancólico. El abordaje psicosocial, en principio, es el indicado, y psicoterapéutico. Dice aquí que hay que tener en cuenta no contradecir los dichos de la persona ni promover o alimentar el delirio. El abordaje psicofarmacológico y o mecánico, de ser necesario, también está incluido como posibilidad. En el caso de tratarse de un causal orgánico, tratar el cuadro de base. Pasamos al sexto, otro de los ítems que señalan acá como posibles en los que puede llegar una persona en urgencia, es el síndrome relacionado con el uso de psicofármacos. Podemos encontrar los siguientes síntomas: síndrome extrapiramidal,
que consiste en distonías agudas, acaticia o parkinsonismo. El síndrome colinérgico agudo, que consiste en ataxia, sequedad de mucosa, midriasis, confusión, agitación. También puede ser el síndrome neuroléptico maligno, que consiste en rigidez muscular, hipertemia, inestabilidad autonómica, aumento de CPK, leucocitosis, cambios a nivel de la conciencia. También tenemos el síndrome serotoninérgico, que consiste en una alteración mental, hiperactividad autonómica y trastornos neuromusculares. También tenemos la reacción paradojal por benzodiazepinas, que se lo observa como locuacidad, hiperactividad, ansiedad creciente, irritabilidad, taquicardia, sudoración, sueños vívidos y desinhibición sexual. Los motivos que producen estos cuadros tienen que ver con uso problemático, abuso o intoxicación, sobredosis, interacción, idiosincrasia. Estamos hablando de síndromes relacionados con el uso de psicofármacos, ¿sí? O sea que pueden ser producidos por uso problemático, abuso, intoxicación, sobredosis, interacciones inadecuadas, idiosincrasia. El tratamiento consiste en una interconsulta con clínica médica, eventual requerimiento de terapia intensiva, tratamiento específico de cada cuadro. Siguiente ítem: intento de suicidio, autolesión. Bueno, para esto hay que ver los lineamientos para la atención de intento de suicidio en adolescentes. Después voy a hacer un video con esto. 8. Trastornos relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias. Bueno, acá dice ver lineamientos para la atención del consumo episódico excesivo del alcohol en adolescentes. Después voy a hacer un video. Y 9. Situaciones de maltrato o abuso sexual. Acá dice ver lineamientos para la atención integral de personas víctimas de violencia sexual. Ministerio de Salud 2011. También voy a hacer un video. Bueno, muy bien. Espero que les haya servido.